Ahora sí, que nada te quite los ánimos de ser una mejor persona este 2019. Ya tienes los tenis nuevos para hacer deporte, ropa nuevecita para verte bien, un corte de cabello de moda y hasta las intenciones para, ahora sí, comer más sano. Pero, ¿y la familia? Ups, sigue siendo la mismita familia de antes. ¿Cuántas veces hemos creído que todo sería diferente si nuestra familia cambiara? Pensamos que si nuestros hijos fueran diferentes, seríamos mejores padres. Asumimos que si nuestra madre cambiara su actitud, nos enojaríamos menos. Y hasta llegamos a decir que no podemos mejorar porque nadie de la familia le echa ganas. ¿De verdad necesitamos transformar a nuestros padres, hijos, pareja, nietos para nosotros mejorar? ¿Por qué no mejor aceptamos que así es nuestra familia y trabajamos en lo que nos corresponde a nosotros? Hoy, en Diálogos en Confianza, Año Nuevo, Familia Nueva. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Año Nuevo, Familia Nueva. La verdad es que cuando llegamos al Año Nuevo, bueno, cuando llegamos a la noche del Año Viejo, digamos, pones pues sobre la mesa muchísimas ideas, anhelos, deseos de cosas que quieres cumplir en el siguiente año. ¿Y qué pasa el 1 de enero cuando nos despertamos y nos damos cuenta pues que la familia sigue siendo la misma, que yo soy la misma, me veo en el espejo y sigo estando exactamente igual? Y entonces todos esos sueños, todos esos anhelos, todos esos deseos, ¿por qué no se cumplen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que entonces lo que yo anhele esa noche anterior pueda convertirse en realidad en el transcurso del siguiente año? Entonces, bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros, va a estar muy interesante. Mi Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Cris. Queremos escucharlos, queremos leerlos, saber cómo están viviendo este inicio de año, cómo cerraron el anterior y qué se les quedó pendiente y qué desearían cambiar, qué desearían que cambiara en los demás, pero como bien escuchábamos en la introducción, pues también depende de nosotros y qué estamos dispuestos a hacer en consecuencia. De esto vamos a hablar y queremos invitarlos a que a través de redes sociales nos compartan sus experiencias, todos sus mensajes, nos los dejen. Recuerde que tenemos la transmisión en vivo en Facebook Live, debajo de ella déjenos ahí todos sus comentarios y preguntas para nuestros especialistas. También nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica, todas estas formas de contacto tenemos. Y recuerde que todos nuestros programas se quedan en YouTube para que los consulte cuando usted guste en el tema que más le interese. Claro que sí. Y bueno, también le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que siempre están con nosotros. Les mando un beso aquí a mis queridas amigas y por supuesto también al público que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, tenemos como invitados el día de hoy a Silvia Cobian. Ella es psicoterapeuta y también es psicoterapeuta sexual. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Y estos propósitos, pues habrá que revisarlos y aterrizarlos un poco, ¿no? Sí, caray. Porque también luego no se nos cumple algo porque quién sabe qué estaremos pidiendo. Es que ni al caso bien. Sí, no los ponemos bien claros y concretos, ¿no? Exacto. Oye, y a veces también hay que tener cuidado de lo que pedimos, ¿no, Silvia? También, porque también. sí se nos sí cumple, se nos cumple también. Entonces hay que tener cuidado a veces, ¿no? María Fernanda Chávez está con nosotros, psicóloga, psicoterapeuta y psicoanalista. Ella es catedrática de la Universidad Anáhuac. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta Bienvenida. de estar con ustedes y pues sí, comenzando el nuevo año, esperamos hacer una buena revisada con este programa muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Gracias por estar aquí. Vanessa Naúl también está, ¿sí lo dije bien? Sí. Ah, qué bueno. Vanessa está con nosotros. Ella es psicoanalista del Instituto de Investigación de Psicología Clínica Social AC y es fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Todas las cosas a las que les tenemos que decir adiós. Así es. También, ¿no? En un año nuevo. Exacto, es un cierre de las cosas que, a lo mejor los propósitos que no pudiste cumplir el ciclo pasado,
porque pensabas que eras deseos y que tenías que nada más pedirlos y con eso se cumplían. Sí. Y entonces a lo mejor hay que empezar el año pensando que los propósitos hay que trabajarlos los 365 días y no pedirlos el primer día del año, ¿no? Sí, caray, sí. Y que en los deseos se tiene que trabajar. Uno puede desear algo, pero si no nos involucramos en que se cumpla, pues está medio difícil. Y se requiere esfuerzo y se requiere disciplina y no nada más es de que ya lo pedí solito que se haga, ¿no? No, claro, que tenemos todavía como esa parte de magia, ¿no? Exacto. Sí. Infantil, caray, adolescente, nos quedamos, bueno, no, ni adolescente, infantil. Ricardo Rojas está con nosotros, él es psicoterapeuta del Centro Raíces. Ricardo, ¿cómo estás? Pues bendito entre las mujeres. Con gusto de estar entre ustedes y con gusto de compartir con los amigos y las amigas que seguramente están desvelados, pero con mucho gusto de escuchar este espacio. Es un espacio de crecimiento para todos y un espacio donde aprendemos juntos, que ese es el espacio de diálogos. Siempre me ha gustado por eso y ha permitido el que podamos compartir lo que muchos de ustedes nos enseñan en la parte terapéutica y en la parte de la interacción y lo representamos y lo reflejamos aquí para que muchos más puedan entenderlo. Claro. Muchas gracias. Al contrario, bienvenido. Y bueno, un poco el tema del día de hoy es, bueno, año nuevo, quiero familia nueva, ¿no? Porque de repente eso nos pasa, ¿no? Una de las cosas que sucede son todos estos conflictos que se tienen al interior de la familia, con tal vez algunos de los miembros, nosotros mismos con alguno de ellos, con nuestros hijos, nuestros padres, etcétera. Y bueno, la verdad es que hay una gran diferencia a veces entre la familia deseada y la familia real. ¿Qué podemos decir de eso? Que ese es un trabajo, yo creo que de por vida prácticamente, donde los movimientos familiares, unos pueden ser muy gozosos, otros muy dolorosos, por pérdidas o por conflictos que no se han podido solucionar, o por miembros de la familia que están lastimando a los demás familiares de alguna manera, que hay miles de situaciones de conflicto. Creo que es un continuo trabajar con lo que yo quisiera y no es, y qué voy a hacer con mi respuesta ante esto. Creo que ahí está el trabajo, porque si podemos decir, no, mi familiar no cambió, pero yo cambié todo este año por el trabajo que hice y estoy experimentando esto que pasó o esto que sucede de una manera diferente. Entonces, sí hay movimientos que nosotros podemos llevar a cabo muy poderosos y que generan a su vez, de alguna manera, efectos en los demás. Y ya cada quien sabrá qué hace con ellos, ¿no? Claro, una de las teorías muy contemporáneas es la teoría de sistemas y dice que cualquier elemento en un sistema que se modifica el sistema. Entonces parece que a veces nosotros con estas temporadas de Año Nuevo, con estos rituales, lo que buscamos es establecer un punto de quiebre para hacer algo diferente. Y curiosamente la familia es difícil que lo haga si no lo empiezas a hacer tú. Claro, claro. Porque es que aparte lo pedimos como, esto que dices, no, como en plural, la familia. O sea, como que si mi deseo fuera un deseo que yo quisiera que se cumpliera en todos. Y precisamente a lo mejor lo primero que habrá que empezar a ver es, yo soy parte de este sistema familiar, grande, pequeño, mediano, como cada uno son, pero en la medida en que hay un cambio en mí, entonces el sistema empieza a cambiar. Y este deseo que se convierte en una mejor o en un cambio, empieza a partir de lo que yo hago. Porque si no, entonces el sistema va a seguir siendo el mismo. Yo voy a seguir formando parte de este sistema, pero no voy a poder cambiar. ¿Cuál es la forma como cambio? Empiezo por decir, ¿cuál es mi verdadero deseo de aportarle a esta familia un posible cambio para bien o un posible cambio constructivo? Y yo creo que esa es una clave importante. Es que nos equivocamos, creo, porque pensamos que el cambio lo tienen que hacer los otros. Siempre, ¿no? Sí. Como es que tú estás haciendo esto mal y entonces señalamos y no nos queda muy claro que tenemos que empezar por este lado. Claro, es cierto, ¿no? Y justo eso, ¿no? Lo que comentaba Sandy, de repente somos como muy buenos para juzgar a alguien en la familia. Como si en esta idea de que la familia real, de la familia ideal, esta división, yo quisiera que todos en mi familia fueran perfectos y yo me calificara como perfecta a la vez. ¿Por qué hacemos eso? Mira, yo creo que esto a mí me hace pensar que cuando hay un desfase entre la familia que tienes y la familia que quisieras tener, es porque ha habido fricciones, ha habido conflictos, ha habido situaciones difíciles que no se han podido resolver y que tú empiezas entonces a guardar rencores
vamos a suponer que hay un conflicto entre hermanos, hay una situación de ofensa, hay algo que vives que te parece imperdonable de tu hermano, de algún integrante de la familia, y que no encuentras la manera de perdonar. Y que incluso, bueno, llega la Navidad, llega el fin de año y se supone que es una época de renovación emocional y espiritual, una época de reparar las relaciones, de recuperar lo que se ha perdido en términos de estos vínculos, y nos encontramos con que mucha gente en esta época lo que hace es como recrudecer sus rencores, y entonces lejos de que haga un ejercicio emocional de perdonar, al contrario, empieza a desear que la otra persona, que solamente piensa que la única manera que podía perdonar en estos tiempos es si la otra persona paga por lo que hizo. Y entonces es como si empezaran a clamar justicia, ¿no? Yo quiero justicia, yo quiero que la otra persona pague para que sepa lo mal que me sentí, que sienta lo mal que me hizo sentir. Y entonces la venganza se disfraza de justicia. Y entonces, lejos de que haya esta posibilidad de reconciliación, de recuperar los lazos rotos, se vuelve época donde la gente se le vuelve a reprimir, vuelve a aparecer en la conciencia todos estos dolores, todos estos agravios, y se vuelve época de mucho conflicto. Aunque esperaríamos que fuera época de reconciliación, es época de que las personas vengativas empiezan a desear esta situación, ¿no? De que los otros sí, paguen. como que se ve ahí una oportunidad de resarcir, y pongo entre comillas el daño, ¿no? Salimos a preguntar a la calle, ¿por qué juzgamos severamente al familiar que comete un error? Vamos a ver qué dijeron. Pues porque no somos perfectos. Lo que pasa es que primero debes ver tus errores y luego el de los demás. Yo creo que es porque a veces esperamos mucho de una persona o queremos ser tan estrictos con las personas que tenemos cerca que no queremos que tengan ningún fallo, y por eso a veces podemos ser un poco exigentes. No vemos lo que realmente hacemos, y cuando lo vemos en otra persona lo hacemos sin que nosotros nos demos cuenta. Mucha gente piensa que si recalcamos sus errores ellos se van a motivar a superarse. Es muy fácil estar criticando a los demás sin poder pensar en su situación o ponerse en sus zapatos. Tal vez porque pensamos que no nos puede pasar. Yo creo que es más literal por criticar. Dependiendo de quién sea. Por ejemplo, si es a lo mejor tu papá o tu mamá, podrías juzgarlo un poco más ya que son tus ejemplos. Y si en todo caso ellos se equivocan, no sabes tú cómo reaccionar. Como está complicado ahí. Porque yo creo que no nos vemos a nosotros mismos. Fíjense qué interesante, no nos vemos a nosotros mismos. María Fernanda, ¿querías hacer un comentario? Sí, yo creo que un poco, que estará retomando lo que han comentado, el problema es el conflicto, la diferencia entre nuestras expectativas y lo real, ¿no? Ciertamente, como tú decías hace rato, un pensamiento infantil es el que nos hace creer que nuestra familia puede ser de un modo y queremos que nuestra familia sea de ese modo perfecto o como lo tenemos en el ideal. Y sin embargo, o sea, no hay nada más diferente que las cosas como son. Evidentemente nuestra mamá, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros hijos no son como nosotros queremos a nuestro ideal, y yo creo que ahí está el conflicto. Y el reto, me parece, es poder madurar, hacer esta evolución que evidentemente no es de un día para otro, por eso tenemos todo un año. Me parece muy lindo que hayan escogido este tema justo este día, porque me parece un excelente propósito empezar a revisar lo que uno tiene que cambiar para que un poco, ¿no? hacer que ese sistema cambie y pues sí, ¿no? Ver dónde está mi proceso de aceptación, de asimilación. Y pues esto, ¿no? La familia que tenemos, pues es la que tenemos, la que nos tocó. Oye, pero ¿por qué nos es más fácil señalar al otro? ¿Por qué me es más fácil? O sea, es evidente que en cualquier posición que estés, o sea, tú formas parte de esa familia, ¿no? Entonces, claro, el error lo puedes haber cometido tú, y puede ser a ti a la que te estén señalando, claro, o el error lo cometió otro y puede ser al que esté señalando, pero o sea, yo creo que no hay nadie exento en una familia. Claro. Yo eso es lo que creo. Nosotros, ¿y por qué somos tan duros en señalar? Por un mecanismo básico que tenemos de proyección. Es el mecanismo más fácil que tenemos, justo poner lo que no me gusta en el otro. Y entonces proyectamos lo que
¿no? Por ahí pienso yo que me cuesta trabajo asumir, me cuesta trabajo visualizar, es más fácil verlo en el otro más que hacer este trabajo interior de reconocerlo en uno mismo. Oye, ¿y no será también una manera de esconderme, Silvia? Porque así ves al otro y no me ves a mí. Yo creo que sí, yo creo que es que para empezar estamos acostumbrados a ir entrenando nuestra percepción de las cosas como de una manera muy cuadrada y restringida, porque ya han restringido nuestros sentimientos y quiénes somos y cómo irnos desarrollando. Se nos pide que nos desarrollemos de una manera determinada. Entonces la percepción se va como encuadrando y reduciendo y aprende a juzgar desde el resentimiento que no se ha elaborado. Es decir, yo me resiento contigo porque me ves feo, no me invitas al programa y tengo dos opciones, hablarte y decir, oye, me gustaría saber, algo pasó, alguna aclaración, o empiezo a decir, sí, claro, es que Cristina no sé qué, es que Cristina no sé cuánto. Es decir, hay dos maneras de manejar el resentimiento, por lo que yo me resiento o me siento mal. Y el juez siempre surge de un resentimiento no elaborado, de un resentimiento no asumido. Si yo ya vengo con este entrenamiento de muchas cosas, me tengo que reprimir, me están exigiendo un modelo, entonces yo voy a hacer lo propio con el otro. Tú me saliste del modelo, entonces te empiezo a juzgar, que no es el juicio de darme cuenta, porque no podemos escapar de hacer juicio, es parte de nuestra herramienta, pero es muy distinto hacer un juicio de a ver qué pasó, de analizar, de reflexionar, de entender la situación, a un enjuiciamiento del otro nacido de ese resentimiento que yo no sé cómo hacerlo, cómo elaborarlo, cómo disolverlo, más que condenándote a ti. Sí. Aunque fíjate que me parece bien interesante porque el tema se llama familia nueva. Y entonces lo que ustedes están promoviendo, lo que ustedes escucho que están diciendo es, para hacer una familia nueva hay que hacer acciones nuevas. Y parece que lo nuevo es responsabilizarme de eso que estoy proyectando el otro. Justo. Pero bueno, de ser una familia nueva, si bien no es imposible, es un poco irreal, ¿no? Porque del 31 al 1, pues una familia nueva, solo que me divorcie y me vaya. Como y en esa noche yo me encuentre con alguien más que tenga ya familia completa y yo ya me hice una familia nueva. O sea, ¿cómo le hago en una noche? Renovada, ¿no? Sí, quizás sería... Pero precisamente esta forma de nuevo tiene que ver con lo diferente que tú haces. Y entonces, si tú propones el responsabilizarse, si tú propones el no enjuiciar al otro, si la otra propone el verse a uno mismo, entonces parece que lo que estamos diciendo es, puedo tener una familia nueva a partir de entender que yo hago acciones nuevas y diferentes. Tenemos que ir a un corte, ahorita regresando te doy la palabra. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Vengo de una familia de 7 hermanas, yo soy la quinta, mi hermana la tercera, en su trabajo conoce a su primer esposo. Era el hermano de su jefe y ese jefe tenía otros 4 hermanos solteros. Al ser nosotras un grupo de hermanas, pues se hizo como atractivo y el interés de conocernos unos a otros. De ahí se generan otros 2 noviazgos. Nosotros, mi esposo Mario de la Vega y yo, somos la segunda pareja que se casa y después se da el tercer matrimonio. ¿Dónde vienen los problemas? Nos casamos, ellos empiezan a tener problemas como pareja, ¿no? Les vienen las crisis económicas, él le da comodidades que están a su alcance, pero a la hora que ella tiene que trabajar, empieza a convivir con otras personas, tienen a su hijo, ¿no? Y al tener al hijo, pues nosotros veíamos sus problemas, sus pleitos, ¿no? Siempre por parte de las familias se hacía mayor el problema porque éramos 3 matrimonios, ¿no? Y lo que le perjudicaba a uno le dolía al otro. Los problemas fuertes con mi hermana y que a la fecha no quedaron resueltos, tenemos nosotros una casa, nos las piden en renta, se las dejamos en renta y no tienen para pagar. Un año se quedan sin pagar. Primero no tenía él un empleo sólido, después consiguió un empleo y después se hace berrinche. No nos salimos, no pagamos, tuvimos que contactar abogados y a nosotros nos dejaron en bancarrota. La separación de la familia me duele, ¿no? El que no nos veamos en las reuniones, en el que pase el tiempo y no hay esa madurez, ¿no?
Hoy la relación con mi hermana sigue quebrantada, ¿no? Nos hemos visto, nos vimos hace unos meses en el entierro de uno de mis cuñados. He buscado que esto pare. Muchísimas gracias por este testimonio. Y justamente esto es lo que hace que de repente entre las familias se establezcan relaciones desiguales, porque hay un grupo, una parte de la familia que apoya a unos y una parte de la familia que apoya a otros, ¿no? Entonces creo que eso es como importante también ponerlo sobre la mesa. Pero antes de que entremos a eso, estábamos diciendo, tú querías comentar de este punto que yo dije de si nos escondemos atrás de la acusación del otro, ¿no? Así es. Y yo creo que en esa parte es como si tú partieras de que tú nunca te vas a equivocar y entonces es muy fácil estar señalando al otro, pero además ahí es donde también vemos que falta un ejercicio muy importante que tú siempre resaltas como algo muy valioso, que es la empatía, o sea, el ponerte en los zapatos del otro y decir, ¿por qué se equivocó? ¿O por qué me ofendió de esa manera? A lo mejor de veras no se dio cuenta de cuánto me estaba lastimando, pero para llegar a esa conclusión tienes que hacer a un lado el enojo. Y la verdad es que vivimos en una sociedad que alimenta mucho estas posturas irreconciliables de enojo, de resentimiento, de estar haciéndole reproches al otro. Y a veces las personas que están como en disposición de ponerse en los zapatos del otro, de entenderlo, de hacer un ejercicio de reconciliación, no falta el que le diga, no seas tonto. Te la van a volver a hacer, sí, no te dejes. Sí. Y entonces es que eso aparte, frena mucho esa posibilidad de perdón. Y es que aparte de un lado puede haber como reflexión y del otro lado no. Ahorita me hiciste recordar a un ejemplo de mi familia, solo ellos entenderán lo que estoy diciendo, pero una prima le habla a otra prima, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te comportaste así ayer en la noche? ¿No? Y la otra se la revierte diciéndole, pues yo mejor averiguaría lo que está haciendo tu esposo en vez de meterte conmigo. No sabes en lo que se metió, o sea, a lo que escaló ese comentario, ¿no? Pero claro, yo por eso les pongo, es que este ejemplo me hizo, no, te escondes atrás. O sea, no voy a ver lo que yo hago. Yo no lo voy a reflexionar. Ni siquiera voy a voltear a verme. Y lo justifico de 400 maneras. Y te señalo a ti. Y voy a encontrar en ti algo mucho más grande y más fuerte. Y vas a ver si no lo encuentro, ¿no? Cuando yo supe de ese ejemplo dije, ¡ah! ¡Qué manera de escalar tenemos! ¿No? Muchas veces nos falta conciencia, ¿no? Y ya lo han mencionado acá, empatía, compromiso con uno mismo. Y esta conciencia que es este ejercicio de primero vernos a nosotros mismos y que, bueno, pues es un trabajo de toda la vida. Claro. Y aparte nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Con el que acabamos de ver en el testimonio, que es lo que yo les estaba diciendo, pues que de repente unos no se ponen en los zapatos del otro, esto de hablar de la empatía, unos no se ponen en los zapatos del otro y, o sea, todos se ponen en los zapatos de quién sabe quién. La verdad hay una confusión terrible, pero lo que sucede es que hay estas discusiones donde las familias se dividen, ¿no, Ricardo? Sí, creo que tomando en cuenta lo que decías, a mí me gusta pensar siempre en la metáfora que hay detrás de nuestros comportamientos y a mí me da la impresión de que existe la idea de que si yo gano tú pierdes y entonces no te voy a dejar ganar. Y así en el comentario que hace tu prima es, tú me quieres poner a mí en mal, yo te pongo doblemente mal. Sí, peor, ¿no? Esta parte de aquí, yo te ayudo y mientras te ayudo parece que me quieres, pero el día que no me quieres entonces te tengo que hacer sentir que estás mal. Y creo que en esta metáfora de yo gano y tú pierdes, yo me siento satisfecho. Y parece que lo que necesitamos cambiar en este modelo es precisamente decir, tú puedes ganar y yo puedo ganar. Tú puedes estar bien y yo puedo estar bien. Tú puedes estar feliz haciendo cosas diferentes y yo puedo estar feliz haciendo cosas diferentes. A ti te pueden gustar unas y a mí otras y eso no nos hace distintos. Claro, y eso sería, perdón que te lo diga así, pero eso sería el ideal. La verdad, eso, pero la propuesta, sí, la propuesta sería llegar ahí, ¿no? Llegar ahí. Pero ¿por qué hay tanto conflicto antes? ¿Por qué porque no se si puede? Yo me siento, generalmente alguien que agrede es porque se sintió lastimado. Y si primero no nos vamos a ver de qué me siento lastimada, hago lo que esta hizo en su llamada, lo que acabas de decir, lo que busco es lastimar a la otra. Y entonces la otra lo capta y dice, pues yo te lastimo primero y a ver cómo nos va. Y entonces ahí está esta búsqueda de estar lastimando al otro, en vez de decir, a ver, yo me siento lastimada, ¿por qué quiero lastimar al otro?
¿Y qué tanto tiene que ver ahí las expectativas? Porque como seres, como individuos esperamos de la familia. Claro que nos hacemos un ideal, una expectativa que vamos a contar con la familia y van a apoyarnos y no va a haber esta falta de empatía en la familia. Lo pregunto porque aquí nos dice Samuel Gallardo, creo que podemos perdonar las faltas de otras personas porque al final del día los podemos dejar de ver o poner cierta distancia con ellos. Sin embargo, cuando es un familiar van muchos sentimientos de por medio. Jamás esperaríamos que quien nos haga daño sea un hermano o un primo. En mi caso, creo que haría el esfuerzo por entender. Pero sí creo que pues cuando estás esperando de la familia lo contrario... Teóricamente nos han vendido mucho la familia de la foto. Y la verdad es que somos seres peligrosos, emocionalmente hablando. No está fácil. Y muchas veces creemos, no, esta persona, si yo llevo buena intención, la otra persona también. Ese es un error muy común. Sí, porque es mi primo, no me va a transar. Exactamente. Sí, un poco lo que veíamos, ¿no? De que sí me van a, o sea, les presto la casa o les rento la casa y me van a pagar y después resulta porque es que mi no primo, me pagan, porque es mi familia y pues sí se espera una lealtad de la familia. Y es que... Perdón. Y es que está una parte emocional muy fuerte. Yo te quiero, tú me quieres, somos familiares, nos queremos. Y entonces, pero no hay una trampa ahí. Permíteme, allá voy. Tú me quieres, yo te quiero. Y entonces parece que tu conducta no repercute en la querencia, por llamarlo de alguna forma. Exacto. Y entonces cuando tú cometes una falta, sí repercute en la querencia. Y entonces se modifican nuestros esquemas de amor, nuestros esquemas de afecto. Viene el conflicto, ¿no? Hay algo que no me checa porque yo tenía esta expectativa de que si tú me querías, entonces no me ibas a hacer daño. Pero es porque precisamente nos han vendido la idea de que quien nos quiere no nos va a lastimar. Y que no es que precisamente el otro que me quiera me lastima, sino simplemente el otro actúa y a veces su acción me lastima como que de rebote. Claro. Yo quisiera mencionar algo. En la medida en que estamos más fijados en la familia ideal y no estamos aceptando lo que la familia que nos tocó, ¿no? Sí es cierto, no la elegimos y nos toca con una serie de dificultades, con una serie de conflictos, con una serie de agresiones muchas veces, pero en la medida que estamos más conectados con la familia que hubiéramos querido tener, también dejamos de poner atención en las cosas buenas que sí tiene esa familia que nos tocó. O sea, creo que eso es bien importante. Y siempre que estamos pendientes de los agravios que nos hicieron, de que no se nos olviden, porque además también tendemos mucho a que las cosas malas no se te olvidan y las cosas buenas, por pequeñas que sean, por alguna razón las olvidamos bien fácil, ¿no? Es mucho más fácil que la gente hable mal de otra persona, pero ¿cuántas veces oyes hablar bien de alguien? Bien poquitas. Y creo que eso también es una tendencia actual. Entonces, creo que es importante que para este nuevo año nos pongamos en contacto también con las cosas buenas que tiene nuestra familia. A veces puedes decir, ay, pero eso es su obligación. Debería de ser. Eso así tiene que ser, ¿no? Pero que podamos estar conectados con esos aspectos positivos, que no los demos por sentados. Y eso disminuye el nivel de rencor que podemos estar guardando, porque muchas veces el estar tan pendientes del coraje que tienes, de estar así como alimentando y cuidando tu deseo de venganza, aunque lo disfraces de justicia, te desconecta de la parte amorosa. Claro. O sea, y claro que eso empieza a dividir a las familias y a veces cuando empieza una familia a dividirse por esa situación, la inercia que jala alimentar la agresión es muy difícil luego de revertirla. Claro, y es cuando empiezan estas divisiones familiares, ¿no? Un poco. Oigan, y también podría haber una parte de exageración y también de percepción, ¿no? Por supuesto. Es que yo creo que hay las dos cosas. Hay familias donde se dan situaciones muy violentas por parte del padre o de la madre, por ejemplo. Y entonces, claro que lo bueno no lo puedo ver porque estoy lleno de dolor o llena de dolor y no lo puedo ver. Y entonces ahí nos podemos confundir mucho porque hay padres de los que sí hay que poner tierra de por medio, hay padres de los que hay que poner límites o hermanos. Y también hay la otra parte donde yo me resiento de todo y estoy esperando que los demás me hagan feliz a mí. Sí, como que eso sucede mucho, ¿no? Estar como con estas fantasías todo el tiempo. Oigan, y salimos a la calle y preguntamos, ¿qué sucede cuando se exagera un problema en la familia? Porque sí quisiera que también habláramos de eso. De repente, de veras, una tirada de agua ya es una bomba atómica. ¿Por qué pasa eso? Acompáñenme. Se crean muchos problemas
y empiezan a haber chismes y demás. Yo creo que puede llegar a haber un conflicto a tal punto de llegar tal vez a un rompimiento en los vínculos que se tienen los unos con los otros. Bueno, pueden haber muchas cosas. Inclusive yo conozco familias que se dejan de hablar de por vida, yo conozco familias que literal, aunque se escuche como broma, se desheredan. Yo creo que hay una crisis de cero tolerancia y no hay como una paz o interacción de diálogo para mejorarlo. Pues literal está ya todo, o sea, ya hay un descontrol y aparte de eso, a raíz de eso ya se desencadenan como más cosas porque no solamente se quedó tal vez como en ese problema, sino ya de ahí a lo mejor por otra cosa sigues teniendo como esa como imagen, por así decirlo, o ese mismo coraje y no se va como uno, por ejemplo, como desahogando. Crean conflictos y hasta llegan a romperse las familias. No saben cómo lidiar con eso. Fíjense, pero sí quiero retomar esta parte de lo de la exageración, porque sí creo que de repente no se sabe cuando estás exagerando el problema, o sea, cuando de veras está siendo muy exagerado o cuando el problema de repente sí necesita que le pongamos atención las demás miembros de la familia y darle la razón o apoyar en que sí fue alguna situación grave. A ver, Sandy, nos va a leer para darnos un ejemplo. Parece que en este caso que nos plantea Alexis, es obvio el problema, pero él dice que creció sintiendo que o queriendo que su familia cambie. Dice, yo siempre pensé que ellos eran los disfuncionales y me la pasaba imaginando que en realidad yo era adoptado. Una vez le dije a mi mamá que quería ir a un internado porque me sentía a disgusto con mi familia, pero nos dice la razón. Me daba vergüenza que mi mamá fuera una mujer golpeada y tener un papá alcohólico. Me ha costado mucho trabajo entender que así es mi familia, pero sobre todo mi mayor obstáculo he sido yo mismo. Crecí pensando que los cambiaría y los haría reflexionar. Entonces ahí, pues el problema es real, está ahí el conflicto, pero él dice, yo soy el principal conflicto. ¿Qué le dirían? Yo pensaría en dos opciones. La primera que dices tú en relación a por qué hacemos, digamos, un problema pequeño a una dimensión grande. Y parece que hace un momento tú lo señalabas, esta vida emocional está vuelta loca. No tenemos un espacio de decir, me molestaste, cuando ya llamamos ira a eso, ¿no? No puedo decir, estoy incómodo y le llamo que estoy profundamente enojado. Y entonces parece que no sabemos graduar esta parte de la vida emocional y por eso dimensionamos de manera equivocada lo que nos pasa. Y en esta parte segunda, yo pensaría mucho en que las fechas están acompañadas con situaciones familiares muy difíciles, que a veces las personas recuerdan de manera reiterada. Viene la Navidad y vienen los años nuevos y parece que vienen nuevamente los grandes problemas. Problemas que para la gran mayoría se convierten en momentos bonitos, para ellos se convierten en momentos que recuerdan donde los lastimaron y les hicieron daño. Y creo que hace falta volver a recordar esto mismo y volver a trabajar lo que estamos hablando. En la consulta nosotros vemos que la gente para aprender a tomar decisiones adecuadas necesita aprender a recuperar los eventos y aprender a recuperar en su justa medida lo que le pasó y lo que lastimó a los demás. Y ¿sabes qué? Es que son estas fechas, claro que recrudecen mucho el hacer contacto con lo que me duele profundamente, con lo que me ha hecho feliz o con lo que añoro, porque sí son fechas que nos dan un espacio para estar más en contacto con nosotros, con la familia, con nuestros vacíos, con nuestros dolores. Entonces, que se caiga un vaso de agua puede ser una tragedia que lleve a uno a golpear al otro. Sí. Pero es que eso ya representó un movimiento para mí que ya no tolero más, porque es tanto el dolor, la frustración que traigo cargando, que el otro se le caiga el vaso, a mí ya me dispara todo lo que traigo adentro. Entonces, traemos cargas de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y no nos damos cuenta. Hay como una presión emocional y una transmisión de emociones de cómo han sido los caracteres de los anteriores, y eso a mí cómo me ha afectado. Claro. Más lo cotidiano. ¿Y por qué, cuál es el significado de estas fechas? O sea, ¿por qué son tan fuertes? ¿Qué significado le damos? Creo pero creo que se traslapa tanto lo familiar, emocional, como la idea de lo espiritual y del sentido de la vida que tengamos. Y es algo muy fuerte, no es cualquier cosa.
porque ahí se representan todas nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestras frustraciones y sobre todo la búsqueda de amor. ¿Y qué pasó con eso? Híjole, sí, como que se recrudece todo. Vamos a ir a un corte y regresando, la misma pregunta, ¿no? O sea, que tú querías comentarlo. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando en estas fechas que de veras a todos nos pasa que nos mueven de mil formas, ¿no? Sí, y tenemos como todas estas fantasías de tener a la familia perfecta, ¿no? Justamente es lo que nos dice en una llamada Juan Carrasco, lo que hace difícil aceptar a la familia es la idealización. Siempre nos enseñan que la familia es lo mejor, al menos en mi caso procuré ayudarlos mucho. Cuando mis sobrinos me hicieron una mala jugada no lo podía creer. Es esta idea de que todas las familias deben o aspiran a ser perfectas. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Que me dejaran sola en una situación muy difícil, yo creo que me decepcionaría mucho de ellos y no me sentiría feliz. Yo creo que lo que no perdonaría es una infidelidad. ¿Por qué? Porque si escoges a una persona se supone que es para toda la vida, ¿no? O sea, entre tantas personas que somos en el mundo, escogiste una persona para estar con ella. Yo creo que tampoco perdonaría una traición. Es algo que la verdad en lo personal me es muy difícil de perdonar en cualquier persona. No creo que una mamá perdona todo. Las mentiras. Hay una traición. Que mi papá engañara a mi mamá o que mi mamá engañara a mi papá. Se supone que la confianza es lo más importante en una relación y más en la familia y pues sería una fractura muy grande. Lo que yo no perdonaría en este caso sí sería como una gran mentira. Yo creo que todo se lo perdonaría. La familia es lo más importante para mí y todo se lo perdonaría. Que no me brindaran el apoyo que espero. Fíjense qué variadas las respuestas, ¿no? Súper. O sea, hay varias razones por las cuales sí perdonaríamos o no perdonaríamos. ¿Tú por qué no perdonarías a tu familia o qué te quedaría de rencor para siempre? Interesantísima la pregunta. En fin, pero bueno, pues ya estamos de este lado, estamos platicando de este lado con Laura y con Graciela, pero antes de que ya esté yo comentando con ellas, nos quedamos, ¿no? María, ¿querías hacer un comentario? Por favor, adelante. Sí, me parece a mí un poco lo que Silvia ya apuntó, son los anhelos. Nuevamente, la palabra importante son las expectativas que tenemos. Para que el público sepa de lo que estamos hablando, es el significado de estas fiestas, ¿no? ¿Y por qué preguntabas por qué causan tanto rollo, revuelo, tanto conflicto, tanto movimiento emocional? Yo pienso que es justo por estos anhelos que tenemos de, pues esto, nos han vendido mucho también la mercadotecnia de que Navidad, ¿no? Tiene que ser las fiestas familiares donde todo sea amor, armonía y pues realmente la realidad es que siguen habiendo conflictos, las personas somos las que somos, conflictivas. Somos y las que somos, eso está bueno, es cierto. Te vende la idea de que un obsequio solucionará tal vez mucho de lo que se ha venido sumando en años. Claro, lo que no hice o el tiempo que no te dediqué o la consideración, es la empatía porque que te no regalan tuve. cosas, pero tú estás esperando otra cosa. Exacto. El regalo no Oye, y ¿saben qué también después? Tienes que darle regalos a personas que no ves en todo el año, ¿no? Sí, yo le decía a un grupo de amigas, o sea, ¿por qué tengo que regalarle a unas primas que tal vez no he visto en todo el año o hasta en 2 y no te regalo a ti que te veo cada mes? Claro. ¿No? O ¿por qué tendrías que pasar? Lo que nos dicen también aquí, Cris, mucho es ¿por qué si yo no estoy bien con mi familia, por qué tengo que sentarme a cenar? ¿Por qué me imponen una reunión familiar que yo no deseo y que incluso me puede lastimar también? ¿Y por qué me veo obligada a ir, Sandy, no? Sí, eso. Pero fíjate, sociológicamente sí se entiende. Es una temporada de invierno, es una temporada donde la familia tiene frío, donde digamos, está la comida y entonces todos convergen en la comida. Y el estar demasiado cercano nos pasa como al puercoespín. Estamos tan cerca que nos lastimamos. Y mientras estamos alejados parece que podemos funcionar bien. Esta es una temporada donde vivimos más tiempo juntos. Y al estar interactuando, pues obviamente salen nuestros demonios. Y eso hace que nos lastimemos más fuerte. Y es que yo creo que ese es el vínculo, ¿no? Esa es la naturaleza de un vínculo interpersonal. Es ambivalente. Por un lado nos trae gratificación y nos puede dar mucha plenitud, pero por otro lado tiene la otra cara siempre de la moneda, que es el conflicto, el no cumplir con mis expectativas, el que no es ideal y el que yo me tengo que ajustar, hacer los ajustes en mi mundo psíquico para poder estar contigo. Claro, ¿no? Eso es bien importante. Es ambivalencia. Y también un poco entra por aquí el tema de a qué le llamamos familia, ¿no? También, porque con todas estas nuevas teorías de la familia, pues yo en mi consulta he escuchado ahora más seguido
pues bueno, voy a pasar estas fechas con mi familia elegida. Sí. ¿No? ¿Ustedes han encontrado algo así también en sus consultas? Desde luego, como que la familia se vuelven los seres queridos, exacto, a lo mejor sin tanto conflicto o con una conflictiva que se puede resolver, claro, y estamos cerca. Y tratamos de nombrar a los con los que no podemos, pues ya le ponemos la duda. Pero también ahí hay muchas visiones de que de todas maneras al estar viva como el excluido, pues eso nos está repercutiendo a todos. De claro, todas maneras. Claro. O sea, la ausencia se nota en la familia. Exactamente. En esa cena de cualquiera de estos días de festejo, el que no va se nota, ¿no? Sí, por eso se generan mayores problemas, porque parece que estando juntos logramos el objetivo de juntarnos todos. Pero cuando alguien falla, aparentemente ese es el que se le pone la rayita. Sí, hay quien prefiere brillar por su ausencia, ¿no? Dentro del entorno. No, y que si le preguntas a esa persona, posiblemente te dijo, me la pasé feliz. Porque qué bueno lejos, que no fui. Sí, ¿no? Sí. Pero ahí su presencia hizo falta. Oigan, y hablando de presencias que hacen falta, justamente estos dos testimonios que tenemos aquí, nos van a hablar qué ha pasado en sus familias a partir de una muerte, ¿verdad? Sí, claro. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Mire usted, precisamente en estas fechas, el 5 de diciembre, cumple un año mi hermana de muerta. Fue una cosa... A ver, permíteme tantito. Voy a retomar ahorita tantito con eso porque ya ves que como estamos en vivo me van a cambiar este micrófono para que te escuchemos mejor. Pero bueno, yo creo que a todos nos pasa un poquito, ¿no? Vinsandy, adelante, por favor. Ahí restablecen, te leo un comentario. Gracias a Carmen que nos dice... mi comentario es que siempre creemos que todos tienen la culpa menos nosotros. Esto es muy en el sentido de cómo arrancamos el programa. Dice que todas las cosas van mal por ellos, por los otros, cuando en realidad si uno cambia, todo el entorno cambia. En cosas tan sencillas como una buena actitud ante todo y con todos. Es imposible que exista la familia perfecta, pero sí se hacen acuerdos y sin juzgar o señalar los errores, el entorno cambia automáticamente. Pienso que cuando aceptas a la familia como cada uno es, con sus dones o sus grandes defectos, pero de verdad es así que los quieres o los toleres, la vida fluye mejor y no te quedas atorada haciendo corajes. Fíjate, interesante. Ahora sí, perdón, ya estamos de este lado con Laura. Sí. Laura, nos comentabas que hace ya casi un año falleció tu hermana. Fallece mi hermana, una hermana muy querida por la mayoría de todos nosotros, de los sobrinos, de las otras hermanas, todos. Y bueno, realmente fue, la verdad, el acabose porque la queríamos tanto, la apoyamos tanto cuando estaba ella hospitalizada, que el día que muere nos reunimos todos, lloramos y yo les comenté, ¿saben qué? La muerte nos ganó, aunque nosotros hayamos hecho todo lo posible, lo humanamente posible. La muerte nos ganó. No, fue una cosa tremenda que hasta ahorita, hasta el momento, nos ha dividido mucho, nos ha alejado mucho y ¿Por bueno. qué los ha dividido? ¿Ha habido conflictos en cuanto a cómo trataron esta pérdida? Yo creo que es el dolor tan grande que nos ha dividido y que en un momento dado cada uno de nosotros de manera particular va y lo llora en cada rincón, ¿no? Y esto no hace que nos unamos, o sea, como que todavía me duele, espérame tantito, no puedo yo ahorita estar contigo, me duele mucho. Así, esas son las respuestas que estás teniendo. Sí, claro. ¿Y es la misma respuesta que tú das, Laura? Sí, claro, sobre todo yo sí, era una hermana increíble, yo creo que sí es cierto que mi mamá la quise, etcétera, pero no como esa hermana, fue la madre, yo creo que de toda la familia. Y bueno, la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que agradecerle a esa hermana y cada uno de nosotros, yo así lo conceptúo, que está en su rincón llorando todavía esa pena, ¿no? Vanessa, ¿querías comentarle algo? Sí, bueno, primero que nada, Laura, le agradezco que comparta con nosotros esta vivencia. Entiendo que son las fechas de aniversario de pérdida son fechas muy dolorosas y también hace que esta temporada navideña y de Año Nuevo sean más difíciles de vivir porque pues uno desea estar cerca de los seres queridos y se pone en contacto con los que ya no están. Y entonces se vive ya no como un momento de enriquecimiento familiar, sino que se vive como un momento de ausencias y de huecos emocionales que quedan.
me hace pensar lo que está diciendo, que muy seguramente su hermana era de estas integrantes de la familia que unen a los demás. Hay quienes nos unen y claro, hay integrantes de la familia que a veces favorecen la separación, pero me hace pensar que la presencia de su hermana era una presencia integradora que le daba cohesión a su grupo familiar. Y bueno, claro que entonces esta fecha se vuelve aniversario de la pérdida, pero además se vuelve un momento de volver a entrar en esta etapa de duelo, ¿no? De recordarla, de entrar en esta tristeza de su ausencia y lo hace más difícil. Quizá, me hace pensar, quizá lo interesante sería la posibilidad de que la familia pudiera reunirse como a su hermana le hubiera gustado reunirlos, o encontrar una forma simbólica de tenerla presente para que el grupo familiar no se disperse y se puedan hacer fuertes entre ustedes. Pero sí, efectivamente, estas son fechas donde se reavivan los duelos, donde se avivan las angustias, las tristezas que no han quedado del todo resueltas, los dolores. Pero también el problema de eso es que uno tiende a aislarse, uno tiende a no querer ver a los demás, a querer estar solo, y hay que hacer un esfuerzo. Precisamente para que el duelo sea más llevadero hay que hacer un esfuerzo de contactarse con los demás, de buscar los momentos de intercambio afectuoso, de cariño, y insisto, de ahora recordar... también apenas van a cumplir un año, ¿no? También Exacto. se sabe que el primer año es el más difícil. Exacto. Y después también ya cada quien se va acomodando, ¿no? Un poquito. Y parte de lo que falta de este proceso de duelo quizás sería importante que encontraran una manera simbólica de recordar a su hermana y de mantenerse unidos como una forma de hacerse fuertes, porque a veces a lo mejor están separados y no queriendo estar separados y nadie sabe por qué no se están reuniendo, ¿no? Claro. Entonces es también hacer ese esfuerzo por estar cerca de los que también están viviendo la misma pena. Ricardo, ¿quieres comentar? Sí, a mí me parece también, coincidiendo con lo que dices, Vanessa, que es un buen momento para el termómetro saber si la familia está preparada para hablar. ¿Por qué? Porque como cada quien lo está viviendo de manera individual, yo quisiera que todos se acercaran nuevamente y lo volvieran a vivir, pero ese es mi deseo. Y es muy probable que los demás todavía no estén preparados. Aunque a veces se pueden reunir sin hablar. Pero a veces nos reunimos y hay un silencio que dice cosas que están doliendo. Y entonces, curiosamente, por ejemplo, nadie se atreve a decir la falta que nos hace. Le extrañamos. Nadie dice, le extrañamos, nos duele. Y cuando empezamos a hablar sobre las cosas que nos pasan, entonces se empieza a acomodar el sistema familiar. Ahora, ¿cada miembro de la familia tiene diferente tiempo? Yo creo que sí. ¿Y cuánto sería el tiempo razonable, si es que existe, de que tuviéramos que esperar los demás? Vamos a suponer que somos 6 miembros de la familia, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos el tiempo razonable para volvernos a reunir, ¿existe? ¿Hay? Yo no sé si exista teóricamente, lo que sí hay es estadísticamente, que sí se habla, ¿no? Por lo menos de que un duelo sobre todo de muerte, no debe pasar más allá de 3 años, ¿no? Y por ejemplo, en un conflicto que no sea un duelo de muerte. Es que yo creo que, tomando como ejemplo este caso, habla mucho de no querer enfrentar el dolor, ¿sí? Sea cual sea la situación que pasó, mientras yo más me alejo y no quiero tocar el asunto, yo creo que hay un momento de hacerlo o hay momentos de hacerlo y cada quien lo administrará distinto. Pero creo que hay una dificultad en asumir lo que me está doliendo. Claro. O sea, como que el otro me lo recuerda. Como que el otro me pone más en contacto con ese dolor. Pero ahí puede haber muchas cosas danzando. Como por ejemplo, ahorita que ella decía, nos ganó la muerte. Darte por vencido y aceptar que fue el momento de la muerte del otro y yo no pude hacer nada, aunque la amaba profundamente, pues también, o sea, son muchas elaboraciones de aspectos como ese y más. Claro, y aceptar que nos las podemos pasar bien aún sin ella, sí,
y teniéndola presente, llamándola, pero ya no la vamos a sufrir, es un paso que puede sentirse hasta desleal. Entonces muchas veces nos quedamos atrapados en el dolor sin poder lidiar con todas estas cosas que un duelo nos lleva que son como a hacer. ideas que en vez de dejarme fluir me bloquean. Exactamente. ¿no? Entonces, que es importante trabajarlas. Por eso es importante trabajar, ¿no? Con es un muy importante, tanatólogo. porque puede haber hasta enojo con la hermana porque se murió. Sí. Y eso, ¿cómo lo asumo si ya está muerta? Entonces, son muchas las cosas que pueden estar atorando que ese dolor fluya y me muestre lo que sea y que yo no lo juzgue. Hablando de lo que hemos estado hablando de estar juzgando. Oye, y un poco también aceptar que pues no hay competencia contra la muerte que se pueda ganar. Exacto. ¿No? También. Pues bueno, Laura, muchísimas gracias, de veras gracias. Y tenemos por aquí a Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? Buenos días. Sí. Oye, ¿ustedes también tienen un conflicto a raíz de que mueren tus papás? Pues sí, pero por lo que estoy oyendo eso no se termina. No se termina. No, tenemos ya como 6 años que fallecieron mis papás y no. Ajá. ¿A qué te refieres es con como, que no? O sea, no se pueden reunir. Estos días son los que más lo sentimos. Claro. Sí. Pero ustedes sí se reúnen como familia. No, ya no. No, todo eso se terminó. ¿Cuántos hermanos son? Te están preguntando acá. 5. Y los 5 cada uno está. Bueno, cada quien en su casa, ¿verdad? Una sobrina es la que nos trata de juntar, pero hasta Cuernavaca está. Sí, fíjense que esto que ella nos está comentando, que también suele suceder cuando es la muerte de los que reúnen, pues de repente en cada familia alguien tiene que levantar la bandera y asumir que le toca ser el jefe de esa familia, ¿no? O sea, eso es como una secuencia natural que nos toca a los seres humanos y que nos cuesta mucho trabajo entender. O sea, ahora me toca a mí, a ti, Graciela, ahora te toca a ti. Bueno, yo en realidad... A ti con los tuyos. Reúno a mis hermanos, ¿verdad? Los hago fiestas, todo. Y sí van, o sea, tengo 2 que en realidad no van porque son de otra religión o no sé cómo se les llama. Entonces ellos no quieren ir. No festejan nada. ¿Sí? Entonces no van, digo, pero eso ya no lo cuento porque así ¿Tú tienes ha sido. Pareja? Sí. ¿Estás casada? ¿Tu esposo? ¿Tienes familia? Sí, tienes 3 hijos y 2 nietos. Y 2 nietos. Entonces, entender que ahora ese es mi núcleo, ¿no? ¿Qué le pueden decir de eso? ¿Alguno de ustedes? A veces los papás son los que nos mantenían unidos y nosotros entre los hermanos teníamos algunos conflictos que no resolvimos. Desaparecen los papás y entonces ya no sabemos a través de qué y cómo relacionarnos, porque ahora sí nos toca tete a tete, ¿no? Y entonces aquí lo que hablamos no es familia nueva, es modificar nuestra manera de vincularnos. Claro. Y entonces ahí tendrían que ver de qué manera me puedo vincular ahora con ellos. Claro. Y si es que te puedes vincular, ¿no? Si es que se puede. Y una de las cosas que creo que cuesta mucho trabajo es reconocer que podemos hablar sobre nuestras diferencias, sobre lo que nos ha lastimado, sobre las injusticias que se cometieron desde mi punto de vista entre nosotros. Eso si no lo decimos, lo que aquí muchas veces lo hemos manejado, termina afectándonos porque lo actuamos. Entonces necesitamos aprender a hablarlo y a veces también para eso necesitamos entrenamiento y más. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Y entonces a lo mejor hay que empezar el año pensando que los propósitos hay que trabajarlos los 365 días y no pedirlos el primer día del año, ¿no? Donde los movimientos familiares, unos pueden ser muy gozosos, otros muy dolorosos, por pérdidas o por conflictos que no se han podido solucionar. Entonces sí hay movimientos que nosotros podemos llevar a cabo muy poderosos y que generan a su vez de alguna manera efectos en los demás. Entonces parece que a veces nosotros con estas temporadas de Año Nuevo, con estos rituales, lo que buscamos es establecer un punto de quiebre. Pero en la medida en que hay un cambio en mí, entonces el sistema empieza a cambiar. Esto a mí me hace pensar que cuando hay un desfase entre la familia que tienes y la familia que quisieras tener, es porque ha habido fricciones, ha habido conflictos, una época de reparar las relaciones, de recuperar lo que se ha perdido en términos de estos vínculos.
El problema es el conflicto, la diferencia entre nuestras expectativas y lo real, ¿no? Para empezar, estamos acostumbrados a ir entrenando nuestra percepción de las cosas como de una manera muy cuadrada y restringida. Si yo ya vengo con este entrenamiento de muchas cosas, me tengo que reprimir, me están exigiendo un modelo. Eso que es la empatía, o sea, el ponerte en los zapatos del otro y decir, ¿por qué se equivocó? La verdad es que vivimos en una sociedad que alimenta mucho estas posturas irreconciliables de enojo, de resentimiento, de estar haciéndole reproches al otro. Y a mí me da la impresión de que existe la idea de que si yo gano, tú pierdes. Ajá. Y no nos damos cuenta. Hay como una presión emocional y una transmisión de emociones de cómo han sido los caracteres de los anteriores y eso a mí cómo me ha afectado. Perdón para mí es un don, regalarme especialmente para mí un don. Tardé mucho en saber qué era, busqué definiciones de perdón y hasta que lo escuché un día que dicen que es mucho y don viene de regalar. Entonces yo dije, yo quiero tener ese don, quiero dármelo y quiero regalárselo a otras personas. Mi infancia fue grave. La definiría grave porque en otro tiempo la definí hasta maldita, ¿no? Pero de pronto grave porque pues yo vivo en un pueblo con una mamá que trabaja para sostenernos, somos 11 de familia y un papá pues ausente por irse a trabajar, pero cada que regresa mi papá a la casa, a mí me toquetea, a mí me viola. En una de esas etapas mi mamá lo encuentra y lo abraza, llora y lo escucho en la noche porque mi recámara, su recámara no tenía puerta y yo escucho que a ella lo que más le preocupaba era que yo lo hubiese visto desnudo. Entonces a mí me dolió muchísimo, me marcó, me dolió en el alma porque yo creí que ella iba a hacer algo y me iba a defender o a lo mejor iba hasta dejar a mi papá, ¿no? Entonces de ahí en adelante estaba como en tercer año de primaria y entonces no como, sino como a la mitad. Entonces de ahí me sacaron de la escuela que porque a un maestro había violado a una alumna, que para que a mí no me fueran a violar. Entonces todavía me dolió más, me marcó más porque a mí no me dieron ninguna explicación. Cuando eres una niña no encuentras respuesta, te sientes mal. Yo no dormía, duró como de los 9 a los 15 años, más o menos porque a los 15 años yo ya me salí de mi casa. Entonces no lo podía platicar con nadie. No había información en mi pueblo, no había carretera, no había televisión más que 2 televisiones por ahí. No había manera de informarme. En mi mente no me cabía, sabía que estaba mal, pero no me cabía la explicación. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y después, entrando a la prepa, me encontré con una buena psicóloga. Y igual no le platiqué todo, pero le dije, oye, ¿cómo hace uno para no sentirse tan mal? Entonces me empezó a dar libros a que leyera. Uno que me marcó se llama El mundo es de cristal, que es muy bueno. Bueno, a mí me funcionó. Y así le sigo, o sea, hasta la prepa, pero nada más sosteniéndome en un libro o en otro. Me evadía por la lectura. Así que si hoy empezaba un libro, no dormía toda la noche hasta que lo terminara, porque era como que me evadía, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, es que podemos hablar de múltiples factores por los cuales podemos estar en conflicto a nivel familiar, ¿no? No, y además este caso es muy fuerte porque estás conociendo la crueldad humana en tu padre y en tu madre. Tu padre porque te viola y tu madre porque se hace de la vista gorda. Entonces, claro que hay un deseo de que la familia cambiara, porque lo que nos da el boleto, digamos, a una buena vida interior son padres que nos permitan ese bienestar interior. Y cuando eso no sucede, pues claro que tenemos todo el derecho a decir, esto no se vale y yo no quiero esta familia. Pero llegar al entendimiento profundo y atravesar el dolor, como bien lo dice la persona, no es ninguna cosa fácil. Ninguna cosa fácil. Y aparte, ¿sabes qué? Justamente en este punto, a mí me gustaría entrar la familia te exige, ¿los estás perdonando? Bueno, quédate aquí, ¿no? Demuestra que estás perdonando quedándote. O sea, tú dices, en este caso en particular, se valdría completamente y todos le aplaudiríamos que dijera, yo no vuelvo a ver esta familia, o sea, no los vuelvo a ver a ustedes dos porque lo que ustedes hicieron no es correcto y aparte verlos todo el tiempo me lo recuerda. Y puedo haberlos perdonado, pero no quiero tenerlos cerca. Y sin embargo tenemos esta falsa creencia a nivel de sociedad
de los tíos o los hermanos, etcétera, por ejemplo, pero ya los perdonaste, reunámonos en estas fiestas. Ya dices que los perdonaste, no, pues entonces no has perdonado porque no los quieres volver a ver, ¿no? Hay esa confusión de que para demostrar que perdonaste tienes que ponerte frente a tu verdugo una vez más. No, quizá aquí lo interesante es que tú encuentres cuál es la distancia óptima para que tú estés bien, o sea, ahora sí que por tu propia salud mental, ¿a qué distancia necesitas colocarte? A veces se necesita mucha distancia para poder sobrellevar situaciones tan dolorosas como la del testimonio. La distancia total a veces, Sí, ¿no? por Decir, ¿sabes qué? supuesto. Yo sí pongo tierra de por medio, adiós. Claro. Ahora, lo importante nada más es que la persona, después de que se coloque en la distancia que necesita, aunque sea distancia completa, como dices, internamente no se siga peleando con ellos, porque el problema a veces no es la distancia externa, sino que internamente es como si siguieran metidos ahí y todos los días pensando en lo sucedido y todos los días peleando. O sea, finalmente el chiste de perdonar a veces no es tanto que lo hagas por el otro, lo haces por tu propia tranquilidad emocional y que tú puedas decir, bueno, pongo distancia, pero además ya no me estoy peleando permanentemente, ya no le estoy reprochando a mi madre el que no me haya retirado de esa situación, ya no estoy metida en el conflicto, porque si no... Ese sería el perdón, pero no tengo que volver a verlos para comprobarlo. Es un poquito lo que me quedé pensando con el testimonio de Graciela, porque ella pone, o sea, hay distancia entre los hermanos, pero le duele mucho. Entonces creo que no sé qué le dirían para que ya no siguiera sintiendo este anhelo de verse, de reunirse y que no le representara tanto dolor, porque como dices, cuando pones distancia y ya te quedas con eso y sabes que es lo mejor, pero a ella claramente le duele. Claro, además entiendo que los papás eran quienes convocaban a la reunión de entre hermanos y el hecho de que los hermanos no se reúnan le está reavivando y abriendo permanentemente el recuerdo de que los papás ya no están. Entonces, bueno, tú hablabas de que es importante que algún integrante se coloque como el que convoca. Es difícil porque luego puede haber un hermano que diga, ¿y por qué le vamos a dar el rol de liderazgo a ese hermano? Ni que fuera mi papá, ni que fuera mi mamá. Pero o a veces todos quieren que tú lo tomes y tú no lo quieres. Así es. También al revés. Pero bueno, suponiendo que ella deseara asumirlo y que invitara a los hermanos... Que de hecho sí lo hace, dice. Es lo que a mí me llamó la atención, que decía que ella los invita. Ahora, yo aquí me quedo pensando, muchas veces cuando uno hace una reunión, invitas y la gente no te responde la reunión que haces, te desanimas y no vuelves a invitar. ¿Yo para qué lo invito si no va a venir? Aquí lo interesante sería que ella hiciera una convocatoria permanente y que vayan los que puedan ir. Y a lo mejor va a haber quienes no va a ser ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y a lo mejor eventualmente se sobrepongan a la ausencia de los padres y puedan asistir. Pero ella, ¿cómo puede resignarse a la continua una y otra vez desilusión? A ver, adelante, por favor. Me parece, Cristina, que aquí lo importante es lo que decíamos al principio, la empatía y el respeto. El respeto a que cada uno de sus hermanos tiene su propio tiempo, tiene sus propias decisiones, tiene sus propias prioridades y que eso no necesariamente es algo personal contra mí. ¿Sí? Contra ella no es. Tienen algún otro evento, no es un desaire, tal vez tienen otras prioridades y que está bien que yo no sea la prioridad para ellos, ¿no? Precisamente porque todos, me parece, tienen el derecho de tener sus prioridades. ¿Cómo llegó a esa resignación? Me parece es un proceso, o sea, no es sencillo, es parte de un proceso de, más allá de resignación, yo le llamaría respeto. Es poder entender que yo tengo derecho a tener mis prioridades y así como yo tengo el derecho, también lo tiene el otro. Y esto, ¿no? Puede ser mi prioridad estar con mi familia y pasar un tiempo en armonía y con amor, o no. Y esto es importante poderlo respetar. Poder respetar la individualidad del otro. Si que, no es personal. Que no es personal. Sí, a mí, fíjate que yo sintetizaría esto que dices, que me parece muy valioso, con esta certeza que tenemos todos de decir, yo sí puedo decir sí y puedo decir no. Pero tengo que preguntarle a mis hermanos, si tú quieres venir y ¿tienes todo el derecho a decir que no? ¿O tienes el derecho a decirme que sí? El punto es que no lo decimos. Y creo que cuando no lo decimos, ahí empezamos todas las construcciones del por qué no lo hizo. Y si no vino, entonces me pongo a investigar o me pongo a inventar cosas del por qué no lo hizo. Cuando a lo mejor es muy sano decirle, dime si puedes y si no puedes, no hay problema. Es que yo ahí siento sí que justo nos saltamos un primer paso. A ver, ¿cuál? Yo le hablaría a cada hermano
y como que platicaría con cada hermano. Oye, a mí me gustaría que nos viéramos más seguido, pero no sé tú, ¿cómo estás con esta pérdida? O sea, tratar de hablar uno a uno, porque la convocatoria me parece que es una opción, pero ahí lo que yo siento es, no hay esa confianza de decir, ¿cómo vas, hermana? ¿Cómo vas, hermano? Y de vernos juntos. Y sí, también tendría que ver con la aceptación de lo que va pasando en cada vínculo. Y eso es una renovación de cómo nos vamos a relacionar ahora. Más que nada, sí es buscar uno a uno y seguir dejando que ese vínculo se mueva a través de la comunicación y ver hacia dónde va. A lo mejor hay uno, como dijimos, que o dos o tres que no quieren. Que no pueden. Sí, que se vale, adelante. Y es que a mí me parece que evidentemente el tema conflictos familiares es ya de por sí complejo, porque evidentemente yo lo vería como en 3 dimensiones distintas. Una, la dimensión personal, lo que yo estoy pasando, una pérdida, una nueva adaptación, lo que yo estoy pasando. Segunda dimensión es la dimensión interpersonal, como dice Silvia, el uno a uno, ¿no? Mi relación con mi mamá, la relación con mi pareja, la relación con mi hijo, la relación con mi hermano particular. Y finalmente está la tercera dimensión, que yo así lo entiendo, sería como la dimensión de todo el sistema, todo lo que está pasando en general, que entonces es ahí donde ya podemos entender la convocatoria, ¿no? La reunión familiar, en donde también suceden cosas importantes. Entonces sí son como dimensiones distintas, en el que cada una de esas dimensiones tiene su propio proceso, tiene su propio tiempo, y pues esto hay que respetarlo. Y ustedes comentaron algo, perdón que no me acuerdo exactamente cuál de ustedes fue, pero comentaron que hay veces que hay un miembro de la familia que une y hay uno que desgraciadamente desune. ¿Quién lo comentó? Sí. Silvia. ¿Tú? Sí, bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos en la familia un miembro que, muy a pesar de su propia persona, desune? Muy a pesar de su propia patología muchas veces. Sí. Y el problema es que estos integrantes muchas veces jalan inconscientemente, o sea, son dinámicas que se dan en la familia sin que la familia se dé cuenta, y muchas veces pueden estar jalando a la separación, a la apatía, o al conflicto continuo. Al conflicto Tal vez no a la separación, pero es como, no estás separado, pero estás en el conflicto. O incluso ponen a pelear a los demás y luego se quedan viendo cómo se pelean. Sí. Entonces, yo creo que la propia familia necesita hacer acopio del cariño que los une, de la historia que tienen en común, y sobreponerse a esos ataques invisibles, porque son ataques invisibles que llevan a la desunión, y no ir alimentando. Insisto, es muy fácil unirse. Vivimos expuestos a muchas frustraciones, a mucho enojo, a cosas que no salen como quisiéramos. Entonces, es muy fácil que si uno empieza a criticar, uno se sume a la crítica. Si uno se pone a tirarle a alguien más, unirse. Pero entonces es como hacer un esfuerzo de sacar la mejor parte en familia. A veces el problema es que uno saca la peor parte cuando estás en familia. Entonces, hacer un esfuerzo de dejar a un lado las frustraciones y los enojos y tratar de buscar las cosas nuevas que te unen para que la familia se reorganice en torno a afectos positivos, no a afectos negativos. Pero a veces nos da miedo esa persona, ¿no? La persona, a mí me llama mucho la atención porque yo lo veo que amedrenta, ¿no? Y es no le digas nada porque es la que se enoja. No, a ella no le vayan... le va a dar Sí. Mira, oigan, a ella pregúntenle, ¿qué quieren cenar? Porque si no, ya saben que Cristina, se hace drama. Pero hay un principio y ojalá que lo aprendamos juntos. O sea, el grupo es más sabio que una persona. ¿Verdad? El grupo siempre es más sabio que una persona. Pero ¿por qué tenemos miedo a esa persona? Porque entonces el problema es cómo lo oculto lo hacemos evidente. Ese es el primer paso. Si algo está pasando a nivel familiar en el sistema, entonces lo comentamos, lo platicamos y lo hablamos. Y en común, en familia, decidimos qué se puede hacer. Y curiosamente, al hermano o a la hermana o al familiar que está generando bronca, algo pasa que lo empezamos a poner lejos y lo empezamos a poner en la distancia. Pero el grupo tiene que ser más sabio. Si nosotros dejamos a este juego como de no le hables, no lo incomodes, no le digas, pues tarde o temprano le damos un poder mayor a alguien que está lastimando la cohesión y la integración de todos. Pero a Yo veces diría desde ahí. A veces el que genera el conflicto es el que más atención tiene de los otros, entonces se vuelve el centro de atención. ¿No? Pero toca ahí, entonces, empezar la voz de la disidencia, lo que ha empezado, digamos, en términos sociales, lo que estamos viviendo nosotros.
Existen puntos de vista que no estamos de acuerdo y sin embargo convivimos con los puntos de vista diferentes. Y eso tiene que ser cada vez más algo que permea a las familias. Ahora, sí, no me gustaría dejar pasar decir que sí es cierto que a veces el grupo es el que tiene la razón, pero a veces el grupo no la tiene. ¿No? A veces también pasa. Sí, claro, sí, claro. O sea, a veces también pasa que el grupo está en contra de uno. Y, cuando tú entras a ver a la familia... Yo digo que no el grupo tiene la razón, el grupo es más sabio que una persona. Es decir, cuando hay un conflicto y el conflicto se permea entre todos, es más fácil encontrar una solución. Pero no sería dependiendo del conflicto. Por ejemplo, tuvimos un caso aquí de una familia que la hermana que dijo que habían abusado de todos fue la excluida. La señalada. Fue la señalada. Y lo vemos mucho y todos en los abuso demás sexual. que sí sabían que en abuso sexual había sucedido tal, la excluyeron y se enojaron con ella por haberlo abierto. Y a lo mejor ella lo que hizo fue poner una distancia sana y libre. Pero y además en ese caso el grupo no era ni sabio, ¿no? O sea, entonces yo creo que también como que depende a veces de la situación. O sea, a veces sí y a veces no. Entonces como que por eso, como tú bien decías, es individual, ¿no? Dependiendo de cada familia y cada conflicto. Cada situación. Cada situación. Pero bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Cuando yo ya me caso y voy a escuela para padres, empiezo a ver que sí se puede vivir de diferente manera. Hasta que últimamente, después de que fallece mi papá, después de que fallece mi mamá, y digo, bueno, si ya no están, yo sentía que no podía perdonar ni a Dios, porque yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Si no me cuidó en el momento que yo era una niña. Me ha ayudado de todo lo que ha sido posible para salir adelante, para llevar una vida digna, para no sentirme culpable, para el día que yo me vaya de este mundo dejar algo bueno y para que si mi testimonio les sirve a alguien, yo les diría que hablen con quien sea, con su amiga, que corran el riesgo de decir esto me está pasando, porque mi sentimiento de culpa hoy por hoy es ¿por qué no lo hablé? ¿Por qué no me salí de mi casa? ¿Por qué si después de 20 y tantos años me entero que a mis hermanas les estaba pasando lo mismo y tampoco lo dijeron? A mí me ha llevado una vida, desde los 15 años hasta ahorita que tengo más de 50, he andado en la búsqueda. Es una vida, no es fácil. Yo les decía hace días, ¿por qué me bota tanto oír una poesía al papá así como de agradecimiento? Y a mí esto como que me regresa, ¿no? Entonces he tomado curso de cicatrizando a tu niño interior y cosas así, pero yo decía, yo tengo ganas de un día a los especialistas que están en el panel preguntarles, ¿cómo le hago para que me duela menos? Sé que ya se cicatrizó, pero tampoco puedo andar exhibiendo mis cicatrices. Para mí esa cicatriz es vergonzosa. Sé que es un trabajo de toda la vida, porque fue en mi etapa de formación donde me pasó. Vivo reconciliada conmigo, con la vida y con Dios, pero en ese orden. O sea, no primero con Dios, primero reconciliada conmigo, con la vida y al último con Dios, porque sí me tardó mucho trabajo concebir que hay un ser que te tiene en este mundo, como le llames, energía superior, Dios, que te tiene en este mundo y que de pronto te deja. A veces te cuida y a veces te descuida y a veces hasta te castiga. Y dices, o sea, ¿cómo? Entonces sé que es un trabajo de toda la vida. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos hablando, querías hacer un comentario sobre este testimonio. Adelante, por favor. No, bueno, lo que pasa es que realmente es la pregunta más difícil es cómo resolver el resentimiento, cómo superar una dificultad, un enojo y seguir viviendo, ¿no? Y se hablaba hace rato de que no necesariamente tienes que seguir en contacto con esa familia, sobre todo cuando han habido agravios muy fuertes. A lo mejor la víctima necesita poner distancia, necesita dejar de pensar permanentemente. El estar viendo a sus familiares le va a estar reavivando el trauma que vivió cerca de ellos, porque tenemos que decir que ya estamos hablando de vivencias traumáticas que te dejan marca y que fácilmente se pueden volver a abrir, ¿no? Quedan como cicatrices. Es que yo insisto que ese es el conflicto que vivimos mucho en México. Yo no sé si en otros
otras partes del mundo lo viven igual, pero en México es continuamente, no, es que no has perdonado porque no vienes a la reunión familiar. Justo no, nos es dice, que no has perdonado porque no los quieres no ver. los quieres Demuestra saludar. que los perdonaste y salúdalos. O sea, yo de veras no entiendo. O sea, no, una cosa es que yo perdone porque el perdón es a nivel personal. Es lo que me hace a mí estar con el rencor todo el tiempo. Pero otra cosa es que yo tenga que verte otra vez al día adelante. Que justo nos dice aquí en una llamada Pedro Muñoz, dice, ¿cómo puedo quitarme el resentimiento? Creo que ya lo trabajé, pero cuando veo a mis tíos y recuerdo mi infancia, me vuelvo a enojar. Son los hermanos mayores de mi mamá y nos visitan con frecuencia. Sí, esa es la parte más difícil. Entonces, yo creo que ahí la recomendación sería que esta persona, en este caso Pedro, pudiera ponerse en contacto con el amor que tiene, no necesariamente hacia estos tíos, no necesariamente hacia las personas que lo lastimaron, sino que, pero el problema es que muchas veces el dolor, el resentimiento, el deseo de venganza, de alguna manera nos eclipsan y nos desconectan de la propia capacidad amorosa, creativa que cada persona tiene. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que decir que los quiere y volverlos a ver y estar como si nada y fingir que no pasó nada. Se trataría de que esta persona pueda volverse a poner en contacto con su capital amoroso, con el deseo de expresar cariño y ternura hacia las personas con las que lo puede hacer, con sus hijos, con su esposa, no necesariamente con estos tíos que lo hirieron, pero que no sea, o sea, aquí la gran tragedia es que cuando hay una vivencia traumática en tu infancia, te quedes metido en esa situación y eclipse toda tu capacidad productiva, amorosa, de ternura, de cuidado. Entonces, que se ponga en contacto con esa parte, si no puede volverlos a ver, que no los vea, pero que no se quede metido en un deseo de venganza permanente. Yo iría... A mí me parece que cada situación que nos duele en la vida nos está desafiando. Tenemos el desafío de salir adelante y eso puede ser como muy motivante, pero es un desafío. Y tenemos los desafíos de lidiar con aquello que nos hiere. Si él todavía está teniendo esta respuesta, o como decía la chica del abuso, de la violación de los padres, todavía lo tiene, es que tiene que seguir preguntándose qué me sigue doliendo todavía. Porque debajo de este enojo tan grande que todavía me generan hay dolor. Claro. Y ya hay anhelos personales. Y nos cuesta mucho trabajo estarnos yendo para adentro y seguirnos contestando estas preguntas y dándonos cuenta, yo no quería que se muriera o yo no quería esto y estoy enojada por eso porque me duele. Entonces siempre es un proceso para adentro. Y llega un momento en el que puede ser, yo creo que nunca nos agotamos porque emocionalmente somos de una riqueza y complejidad enorme, pero puede ser que llegue un momento en que diga, sí, ya no me vibra terriblemente esto, pero no es gente con la que yo quiera convivir, no quiero dedicarle tiempo. Claro. Y eso es una respuesta que más allá que me digan, tienes que probar, no, yo no le tengo que probar nada a nadie. Yo lo que quiero es vivir en paz, que sería un poco lo que comentábamos en el corte de la gente que dice, sé una mejor persona. No, yo no quiero ser una mejor persona. Yo quiero entender más quién soy cada día y vivir mejor conmigo misma y hacia afuera. Mejor, me gusta más eso que ser mejor persona que quien sea como sí. Yo le añado y coincido contigo y poner una sana distancia, primero después de hablarlo, de procesarlo, porque sí es importante reconocer el dolor hasta qué profundidad tiene, después poderlo hablar e incluso confrontar a la persona y después aprender a segregar. Es decir, si yo en este ambiente familiar tengo 3, 5, 10 personas que para mí son nutritivas, y existen 2 o 3 o 1 que no es nutritivo o que es profundamente aversivo, tengo la decisión de elegir ir a ver solo a estos e ignorar a estos. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si no, entonces pareciera ser que por la presencia de unos tengo que alejarme del amor, del cariño, del afecto que tú decías. De otros. Claro. Y creo que ahí podemos ser profundamente selectivos en la medida en que también asumamos que yo tomo una decisión y es una decisión perfectamente favorable para mí. Y válida, ¿no? Y válida. Porque fíjate, en ese caso en particular, fíjate que lo que hemos visto, Ricardo, aquí que sucede es que cuando tú cuando tomas esa decisión y entonces te vas con la familia que elegiste, ¿no? Que dices, bueno, con ellos sí quiero seguir conviviendo, son personas con las que quiero seguir creciendo la relación, el vínculo y tal, sueles encontrar que ellos te dicen, no las hagas más difícil, ya
reunámonos todos. Es que ¿por qué 2 Navidades? ¿Por qué 2 años nuevos? ¿Por qué 2 cumpleaños? Ya, ándale, ya, ¿no? Fíjate, eso es lo que sucede, ¿eh? Y se desestima la experiencia dolorosa del otro. Se desestima la experiencia, claro. Y yo he encontrado 2 situaciones en este mismo aspecto. Uno, de personas que han dicho, ¿quieres saber la verdad de por qué no? Se envalentonan. Y entonces te digo, a ver, te voy a decir Ahí la te va. verdad del por qué yo corté con esta familia. Y entonces hago énfasis en mi bienestar y los otros me respetan. Esa es una. O la otra, te digo, ¿sabes qué? No tengo por qué darte explicaciones. Mi decisión es mi decisión y no me importa si me entiendes o no. Con que me entienda yo está bien. Pero yo creo que aquí el factor tiene que ser, yo quiero estar bien y yo no puedo dejar de nutrirme con lo que me gusta porque existen 2 o 3 o X personas que están diciendo que no es bueno para mí. Claro. Y yo creo que esa parte, sí regresarle a todas las personas y a cada uno de nosotros la certeza de que dentro de nosotros hay alguien que nos dice que está bien. Así como la chica que nos decía en el testimonio, yo sé que lo que estaba haciendo está mal. Asimismo, ahora puede descubrir que hay cosas que está haciendo que le hacen sentir bien y hacerle caso a eso. Oigan, y me gustaría poner sobre la mesa, ¿qué pasa cuando la persona que me lastimó o de la que me siento herida ya murió? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya no está presente aquí. Yo aquí recomendaría, pues siempre es parte de este proceso, ¿no? Este proceso interno. Y si bien ya no está físicamente, se puede hacer este proceso, nosotros le llamamos en lo simbólico, en lo significativo, que es importante hacerlo, aun cuando ya no está, y que sí se complica más, tal vez porque estas oportunidades, por ejemplo, las que menciona Ricardo, de ir y enfrentar y de ir a hablar, evidentemente ya no son posibles, pero ciertamente se tiene que hacer ese proceso de duelo, de perdón, de significación pues esto, ¿no? En la parte interna. Es importantísimo porque, como dice Silvia, hasta que no se haga, pues nos va a dar lata. Va a estar ahí recordándolo y pues esto, ¿no? Viviéndolo con él como si siguiera vivo y pues no. Claro, nuestra vida todavía puede ser vivida mucho más enriquecidamente. Claro. Comparto rápidamente un detalle. Una paciente lo que hizo fue escribirlo. Una carta, y después fue al lugar donde estaba y se lo enterró. Y le dijo, aquí se queda. Aquí se queda porque es algo que me lastimó, me dolió, me hiciste y ahí está. Y entonces es como regresar nuevamente a esta parte de los rituales. Claro. Ahora, también es cierto que cuando, por un lado, es cierto, si el agresor, digamos, ya murió, puede ser que sienta, bueno, ya pagó con la muerte y eso me deja tranquilo, ¿no? Pero también puede ser que se quede con el duelo abierto. Claro. Y en ese sentido, ahí es donde creo que es bien importante saber que las actividades artísticas pueden ser una herramienta muy útil para elaborar esos duelos. Ya sea ver alguna película alusiva al tema, ya sea ponerse a escribir, a lo mejor un poema, una historia de lo que vivió, ponerse a dibujar o a pintar lo que vivió, a veces escuchar música. Hay piezas musicales que ayudan a elaborar duelos. Nada menos, por ejemplo, la Quinta de Beethoven, que es una pieza que Beethoven escribió cuando se estaba quedando sordo y quien lo escucha sin darse cuenta, de manera inconsciente, va haciendo procesos de elaboración de pérdidas. Entonces yo recomendaría que cada quien buscara esa actividad artística que mejor le acomode, que vaya más de acuerdo a sus habilidades. Pensé ahorita en bailar. Por supuesto, bailar, sí. Incluso hay compañías que están hablando, por ejemplo, de los problemas de los refugiados y de los de la marginación a través de danza, ¿no? Y entonces es una forma de expresar, de desgastar el coraje que todavía se puede estar sintiendo, de desgastar, ¿no?, esta energía agresiva que se puede sentir hacia el que ya se murió y sublimarlo, como bien dices. ¿Y qué pasa, y buscar, por ejemplo, el perdón? O sea, que la misma actividad artística te ayude a encontrar la forma de perdón. Claro, encontrar la forma de perdón. ¿Qué pasa cuando como familia nos damos cuenta que esa persona que se está alejando no tiene la razón? ¿Qué podemos hacer como familia? O sea, porque estamos diciendo de este lado, ¿no? Que dices, sí, bueno, se vale. Obviamente no estamos hablando de un caso de abuso sexual, ni de traición, ni de nada, pero de repente hay, volviendo al tema de estos de los familiares que a veces son conflictivos, ¿qué pasa si como familia nos damos cuenta que el que está alejándose, pues realmente está exagerando? No se le hizo nada que lo o que está exagerando. ¿Qué podemos hacer como familia? Mira, posiblemente cuando eso sucede es porque esa persona ya estuvo mostrando que no va a verse a sí mismo frente a los problemas que está generando en la familia.
yo creo que siempre el recurso es hablar con esa persona o uno de los miembros, el que sea más posible que lo influencie, o como decías hace rato, Ricardo, con la sabiduría del grupo. Y en grupo poder hablar con esa persona. Eso que se llama, que le dicen ahora que se burlan, ¿no? Pero esto es una intervención. Hacer una intervención. No le llamaría tan terrible. Vamos a como invitarlo a platicar un rato, ¿sí? Hacerlo como muy liviano, porque si no es así como te vamos a poner la lupa encima, pues no se trata de eso. A la reflexión. Pero invitarlo a la reflexión y decir, es que nos pasa esto contigo y vemos esto y te queremos cerca, pero tú respondes dando estas patadas o haciendo estas cosas. Mira, y es lo que podríamos hacer y ver si funciona. Ver si funciona. También con esta idea de aceptar que no necesariamente va a estar dispuesto a oír, ¿no? Sí. Perdón, ahorita y irlo a escuchar también. Irlo a escuchar. Sí. Que yo creo que es lo importante, ¿no? Dejar a un lado, si es que vamos a hacer esta intervención, dejar a un lado todas nuestras expectativas y una forma, una idea preconcebida de que tiene que ser de un modo. O sea, dejarlo ser. El entendimiento. O sea, igual y sentarnos y escuchar. A ver, queremos escuchar qué te pasa. Exacto. El entendimiento es la llave de cualquier solución a cualquier conflicto. Miren. Y es entendimiento de yo entenderte y tú entendernos y vamos a ver a dónde llegamos. Cristina, además agregar que esto es un poco lo más complicado de una familia. Un poco que será la tendencia que nos enferma en las familias es querer que todos reaccionemos igual. Justo la salud en la familia es permitir que todos seamos diferentes. Claro. Y que es lo más complicado, ¿no? Lo más complicado. Sí es importante evitar la confrontación, porque a veces eso nada más pone a los demás a la defensiva. Sí, ¿no? sí, me gusta esto que nos dice Silvia, que, bueno, te voy a escuchar y después tú escúchanos, ¿no? O sea, como es una intervención amorosa. Intentar o les puede pasar lo que le pasó a Jimena Flores. Dice, si las familias fueran como calcetines que se cambian así de fácil, no aprenderíamos ni a ser pacientes ni a perdonar. Claro. No es sencillo. En mi caso solo pude hacer las paces con mi hermana cuando le dije, a ver, en lo único que tú y yo estamos de acuerdo es que nunca estamos de acuerdo, ¿no? O que siempre estamos en desacuerdo. ¿Qué vamos a hacer con ello? Me acuerdo que mi hermana se quedó callada y no es que fuera magia, pero pudimos platicar. Y fíjate qué bien, qué interesante. Sí, así, a ver, partiendo de que tú y yo nunca nos podemos poner de acuerdo, ¿qué podemos hacer? Y acá otra persona de Jazz nos dice, a la gente no le gusta responsabilizarse de sus actos, siempre nos justificamos. Así tengamos todo para hacer y empezar a ser diferentes, no lo hacemos porque caemos en una zona de confort y es mejor culpar a todos. Cuando empiezas a trabajar en ti mismo, te das cuenta que uno también es culpable de sus actos y decisiones y dejamos de responsabilizar a los demás de nuestras actitudes. No venimos a cambiar a nadie ni que nos cambien. Cada uno es responsable de su vida y de cómo llevarla. Para que la vida sea más tranquila, debemos empezar a amarnos, a respetarnos, a responsabilizarnos de nuestras acciones y decisiones. Se ve que ella ya lo ha trabajado, ya lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro y sí es cierto, ¿no? Cada uno tiene que hacerse responsable y recoger su tiradera. Y algo bien interesante que tal vez por ahí podríamos haber empezado, es que el conflicto nos hace crecer. ¿no? O sea, las diferencias justo es una oportunidad. Entonces, por ahí lo decía Jimena, ¿no? Es una oportunidad para ser mejores, por supuesto. Y un poco hablando... Pero cuando me doy cuenta, ¿no? Claro, cuando soy consciente. Cuando soy consciente y me doy cuenta. Cuando estoy queriendo no. madurar, cuando sí estoy en esta sintonía de crecer, de dar lo mejor de mí, cambiar la actitud de vida, ¿no? Claro. Y respecto al conflicto y al cambio, nos dice otra persona, Cari, mi comentario sería considerar que aunque es la misma familia, siempre hay continuos cambios en cada uno de los integrantes por lo que va pasando el tiempo. Y pregunta, ¿cómo encontrar el equilibrio en estos cambios para salir de conductas repetidas que crean un círculo que parece no tener salida? Fíjate, muy interesante, ¿no? Por ahí tengo una frase de una persona muy cercana que dice que cada familia es un zoológico, claro. Y lo que unifica precisamente es el zoológico. El sol. Entonces, y entender esta parte de la diferencia, de saber que somos distintos, pero que eso nos hace convivir en un espacio colectivo. Oye, y ubicar qué tipo de animal eres dentro del zoológico. Por eso, ahí viene la parte. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Y el estar demasiado cercano nos pasa como al puercoespín. Estamos tan cerca que nos lastimamos. Familias se vuelven los seres queridos, a lo mejor sin tanto conflicto o con una conflictiva que se puede resolver, claro. Y estamos cerca.
Entiendo que son las fechas de aniversario de pérdida son fechas muy dolorosas y también hace que esta temporada navideña y de Año Nuevo sean más difíciles de vivir. Pero también el problema de eso es que uno tiende a aislarse, uno tiende a no querer ver a los demás, a querer estar solo. Y entonces, curiosamente, por ejemplo, nadie se atreve a decir la falta que nos hace. Es un paso que puede sentirse hasta desleal, entonces muchas veces nos quedamos atrapados en el dolor sin poder lidiar con todas estas cosas. Pero llegar al entendimiento profundo y atravesar el dolor, como bien lo dice la persona, no es ninguna cosa fácil. Sí, que tú encuentres cuál es la distancia óptima para que tú estés bien, o sea, ahora sí que por tu propia salud mental, ¿a qué distancia necesitas colocarte? Porque el problema a veces no es la distancia externa, sino que internamente es como si siguieran metidos ahí. Es poder entender que yo tengo derecho a tener mis prioridades y así como yo tengo el derecho, también lo tiene el otro. Porque evidentemente yo lo vería como en 3 dimensiones distintas. Una, la dimensión personal, lo que yo estoy pasando. Segunda dimensión es la dimensión interpersonal, como dice Silvia, el uno a uno, ¿no? Y finalmente está la tercera dimensión, que yo así lo entiendo, sería como la dimensión de todo el sistema. El problema es que estos integrantes muchas veces jalan inconscientemente, o sea, son dinámicas que se dan en la familia sin que la familia se dé cuenta. Si algo está pasando a nivel familiar en el sistema, entonces lo comentamos, lo platicamos y lo hablamos. Y curiosamente, al hermano o a la hermana o al familiar que está generando bronca, algo pasa que lo empezamos a poner lejos. A estas alturas yo creo que vivir en un lugar tranquilo. Sinceramente, ninguno. Creo que me apoyan tanto y agradezco mucho ese apoyo y estoy muy a gusto con ellos. A veces cuando tenemos problemas, no tratamos de solucionarlos a corto plazo. Entonces siento que sería algo que cambiaría. Tal vez como sus conductas, actitudes a lo mejor o esa comprensión que tienen hacia el hijo. Haría que nos reuniéramos más por mucho más tiempo que simplemente los fines de semana. Yo creo que en ocasiones que no hay tolerancia para las ocasiones en las que nos gusta algo. Tal vez más de que nos reunamos más seguido. Bueno, es que mi mamá trabaja todo el día y también mi papá y pues estamos un poco distantes, solo nos reunimos todos en la noche. Pues las reuniones, porque igual de un tiempo para acá como que todos andamos haciendo nuestras tareas diarias y nos olvidamos de esa parte. Pues la verdad creo que ninguno. Creo que todo lo que me han enseñado su manera de ser, pues es lo que me ha hecho la persona que soy yo y entonces no cambiaré nada. Yo creo que llegan a ser un poco sobreprotectores, quisiera que fueran más de mente abierta, tal vez son un poco conservadores. No, ninguna, porque es una familia unida. Qué interesante, ¿no? Escuchar a algunos que dicen, sí, yo sí cambiaría cosas de mi familia, y otros que dicen, no, a mí me gusta cómo está mi familia, porque eso hace que sea yo quien soy hoy. Entonces, bueno, muy interesante. Oigan, y tengo de este lado, estoy con Francisco. Sí. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias a Dios, bien. Bienvenido. Sí, y Francisco, fíjense que nos dice que él tiene una familia funcional. ¿Cómo le hicieron, Francisco? Bueno, depende de uno mismo como persona. Y eso se empieza desde cuando es uno niño. Si es uno un buen niño, llega a la adolescencia, es un buen padre y los hijos tienen que salir igual. Pero todo depende de uno mismo, cómo se puede uno organizar. ¿Ustedes no tienen conflictos? Yo no tengo ningún conflicto, estoy sorprendido de tantas cosas que están pasando aquí. ¿Cuántos hijos tienes, Francisco? ¿En qué colonia? ¿Ya ves cómo si tienes problemas? Sí. Ándele, ándele. No, fueron 5. Sí. Uno de ellos falleció hace 8 años. Y de ahí todos me miman. No tengo ningún problema porque yo soy persona que no tomo, no fumo, atiendo a mis hijos, atiendo todo. Y me sorprende ver tantas personas que tienen conflictos internos. ¿Y entre ellos? Entre ellos. ¿Cómo se llevan tus hijos? Bien. ¿Tu esposa? Hace 5 años que falleció, yo vivo solo, pero mis hijos me hablan todos los días. Un hijo me sube a ver, ¿cómo amaneciste, pa? Bien. Pues ya voy a trabajar, que Dios te bendiga, se va. Y cuando llega a su trabajo, me llama, ya llegué, pa.
Claro, te llevas muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Francisco. Claro que sí hay familias funcionales, por supuesto que sí. Sí, todo depende de uno mismo. Claro que todo depende de uno mismo. Sí. Y aparte, pues eso es el anhelo que todos tenemos, ¿no? Tener una familia funcional. Querer es poder. Querer es poder. ¿Le quieren decir algo a Francisco? A mí me llama la atención, Francisco, por un lado, qué bueno que comparte esta experiencia de tener una familia funcional, y por otro lado me hace pensar que para tener una familia funcional también uno, claro, tiene que haber una buena dinámica y que uno ocupe un rol sano dentro de la familia, pero también me hace pensar que no se disparan tanto las expectativas que uno tiene. O sea, parte de tener una buena familia es aceptar a la familia que tienes y no estar pidiendo cosas de los integrantes de la familia. Insisto, cuando no haya dificultades muy importantes, pero no pedirles cosas que no pueden dar, sino aceptar lo que sí cada quien contribuye al grupo familiar, ¿no? Claro. Oigan, y bueno, en otros programas hemos escuchado muchas veces que no existe la familia funcional. Claro. ¿No? Sí. A ver, Silvia. Allá iba. Es que dividirnos en buenos y malos, en funcionales y disfuncionales, es un error terrible, porque vamos a ver unos que nos vamos a querer poner del lado de los buenos y otros que se van a asumir como los malos, y eso no es el ser humano, ni las familias tampoco. Es muy posible que aquí nuestro invitado pues esté viviendo además una época de la vida muy rica, ¿sí? Pero ha vivido decesos como el de su esposa, como el de un hijo, y eso es parte de los descalabros de la vida. Claro, normales. De los retos. Y que implican duelos, y que implican dolor, y que implican situaciones en algún momento conflictivas. Y reorganización de la propia reorganización de la familia. Yo creo que lo que es importante es cómo vamos asimilando las situaciones de la vida, qué hacemos con ellas, qué capacidad emocional tenemos para poder ir enfrentando. Y como dicen, aceptar lo que hay que aceptar y poner límite a lo que hay que poner límite. Porque no tenemos que aceptarlo todo en ese sentido. Oigan, un tema importantísimo que hemos hablado durante todo el programa es el perdón. Vamos a ver el siguiente sondeo, que justamente es cómo se debe trabajar el perdón adentro de la familia. Con sinceridad. Yo creo que con la paciencia y la unión y el respeto de poder escuchar a la otra persona y poniéndose con empatía en todos los aspectos para hacer así una más unión. Con la comunicación. El perdón en la familia, pues con la comunicación principalmente. Toda la relación, bueno, yo creo que lo más importante de todas las relaciones es eso, la comunicación. Yo creo que hablando las cosas la gente se entiende, entonces puede haber un problema o incluso malentendido simplemente, y si expresas lo que sientes y explicas la situación, yo creo que siempre hay un arreglo. Yo creo que hablando, o sea, mientras digas la verdad y mientras lleguen a un punto y se puedan entender, todo se va a resolver. Platicando, en comunicación, yo creo que así. Yo creo que apoyándonos mutuamente, platicando más a fondo de lo que nos pasa y no simplemente negarles la ayuda a los demás. Empezando por nosotros mismos, perdonando a las acciones y todos los errores que cometen. Bueno, es importante no escuchar esto. Sandy, dices que nos quieres leer algo que te lleve. Es que una amiga, la saludo, Paola Renero, cuando escuchó el tema me compartió este cuento que tiene mucho que ver con lo que estaban mencionando de las expectativas y cómo creemos o no que tenemos a la familia perfecta o cómo la desearíamos. Se los leo. Hace mucho tiempo existió un pueblecito donde se construyó la casa de los 1000 espejos. Un perrito que vivía feliz en su casa, en el mismo pueblo, quiso saber cómo era esta casa por dentro y muy entusiasmado, con sus orejitas en punta y moviendo alegremente la cola, se acercó a la puerta de la casa con una sonrisa y curiosidad, y al abrirla se asombró muy gratamente al ver 1000 perritos que le miraban con sonrisa alegre y curiosa. Al volver a su casa pensó, qué lugar tan maravilloso y agradable, volveré a menudo a visitarlo. Otro perrito del mismo pueblo, que no era tan feliz como el anterior, también quiso ver la casa por dentro. Según se acercaba, la sospecha y el miedo hacía su carita que se fruncía, y al abrir la puerta se asustó enormemente al ver 1000 perritos mirándole con el ceño fruncido. Cerró rápidamente la puerta y salió corriendo para esconderse en su casa y pensando, ese es el lugar más horrible del mundo y nunca volveré a él. ¿No? O sea, ¿qué ves? ¿Tú qué ves en tu familia, en tu casa? ¿Quieres o no quieres volver? Qué bonito cuento, Sandy. Es lo que decíamos, ¿no? Proyectamos lo que traemos dentro, y tener una bonita familia, una buena familia empieza por uno mismo. Este proceso de crecimiento, madurez, compromiso, empatía, ¿no? Y creo que hay una parte bien importante que es darnos cuenta que nunca
que nadie percibe toda la realidad. Sí. Solo percibimos aspectos de la realidad. Y nuestra realidad, bueno, es nuestra. Pero si no entramos a ver la realidad de una manera más amplia, los indios de Norteamérica hablaban que la percepción de, bueno, no lo hablaban en esos términos lo digo yo, pero era como una visión, en vez de cuadrada, y esta es la realidad y yo sé lo que es y debe de ser así, era una visión circular, donde cada uno estábamos alrededor de un círculo. Y entonces íbamos ampliando el círculo en la medida que había más conocimiento de lo que se movía en toda la comunidad. Creo que eso es muy sabio, tú tienes una visión, otra, y mientras más aportemos y entremos al entendimiento de lo que pasa con cada uno y el centro, el objetivo del círculo sea el bienestar de todos, las cosas cambiarían muchísimo, pero traemos una visión de sociedad y de familia todavía cargando, que tiene que ver con la competencia, que a ver quién está mejor sobre de otro. Las mujeres todavía traemos esta situación de baja valoración y de tener que estar como compitiendo entre nosotras o metiéndonos el codo, los hombres de otra manera. Claro, y creemos que ese precioso ejemplo que acabas de poner, creo que la verdad es solo lo que alcanzo a ver, ¿verdad? Lo que alcanzo a ver, y entonces lo que está viendo el otro está mal, ¿no? Y yo lo tengo que corregir porque traigo un modelo que se me impuso y yo lo asumí y se lo quiero imponer a todo el mundo. En cambio, el círculo te dice, no, aquí no hay modelo, aquí hay conocimiento del ser humano, mejor vámonos por ahí. Claro, qué importante. Yo creo que, y qué difícil, pero qué importante. Difícil, sí. Yo creo que una de las reflexiones que uno necesita hacer cuando te toca perdonar a alguien que te haya hecho algún agravio, te haya ofendido, te haya hecho algún daño, es pensar en que en algún momento de la vida uno también va a necesitar ser perdonado. O sea, desafortunadamente... Qué importante lo que acabas de decir. Uno a veces comete descuidos o haces cosas o dices cosas. No estamos exentos de nada. No estamos exentos. No mides el impacto que puede tener para el otro. Tú puedes decir, ay, no tuvo importancia, no lo dije con afán de lastimar, y que hayas herido profundamente a la otra persona. Entonces, saber que así como uno puede, claro, descartando los actos ya de maldad cuando se hacen con la intención de hacer daño, uno puede lastimar profundamente a otra persona sin la intención de hacerlo, y vamos a necesitar algún día ser perdonados. También, desafortunadamente, hay quien dice, no, yo nunca hago nada malo. Pero partiendo de que sí podemos equivocarnos y lastimar, en ese sentido tendríamos que ponernos a pensar que es importante perdonar. Ahora, decíamos que cómo empezamos este año, que hay que fijarse propósitos poquitos, no necesitamos hacer una lista larga, 2 o 3 para que los trabajemos todo el año y que se cumplan al final, no como lista de deseos interminable. Y quizá yo creo que todos los seres humanos pudiéramos incluir como uno de nuestros propósitos en esa lista el perdonar. Todos los días puede haber algo que perdonar, ¿no? Las cosas que no, de los otros o de uno mismo, las cosas que no salen como uno las planea, los problemas cotidianos, los problemas en el trabajo, los problemas en casa. Si tuviéramos ese ejercicio permanente de hacer un perdón, de dejar pasar las cosas, de no tener tan buena memoria para las cosas que nos hacen, quizá pudiéramos ejercitar una función que el día de mañana, ante cosas más importantes, nos pueda servir. Seguramente sí. A forma de conclusión. A forma de conclusión me quedo con esta última idea de Silvia, me encantó. De Vanessa. Sí. Un poco lo que decíamos, ¿no? Las expectativas es lo que genera el conflicto, y muchas veces, hablando desde el psicoanálisis, qué importante es poderle bajar ese sadismo, esa sobreexigencia que tenemos para los demás y cuánto más para nosotros mismos. Para, ¿no? Decías, perdonar a los demás y también perdonarnos a nosotros mismos. Yo creo que por ahí es el primer paso, poder reconocer que somos imperfectos, que somos sumamente falibles, que nos equivocamos no solamente una vez, montones de veces, y desde esta dimensión entonces poder ver a los otros también como seres humanos, y aún que se equivocan, vale la pena vincularse con ellos, ¿no? Importantísimo, gracias. Bien, yo diría que me uno a lo que ustedes comparten, y creo que cuando hablamos de un proceso y siempre hablamos de que es un proceso de trabajo individual. Yo los invito, en el Centro Raíces vamos a iniciar nuevamente la generación 21 del Diplomado en Desarrollo Humano. Significa que hay personas que quieran invertir en su proceso
de todas estas cosas que estamos hablando. No son fáciles, a muchos nos han costado, y creo que ir aprendiendo a estar mejor es aprender que nuestras familias también pueden estar mejor. Están invitados y muchas gracias. Al contrario, gracias. Yo sí me quedo con la comezón de la palabra perdón, porque ya sé que por la herencia judio-cristiana la vemos como sí, tengo que perdonar. Ay, sí. Y yo uso mejor uno que para mí es un sinónimo, que es tengo que entenderme a mí profundamente y tratar de entender lo que le pasa al otro. El entendimiento genera un cambio emocional muy fuerte. No los choros mareadores de hay que perdonar y ser buenas personas y échale ganas y todas estas frases que nos hacen como nos despegan tanto de solucionar desde el vientre, desde lo que sentimos, y nos genera pues soluciones a veces muy racionales, y vamos a estar tropieza y tropieza y tropieza. Sí, porque es cierto, ¿no? De repente algunas de ellas se vuelven como, parecerían como arte de magia, ¿no? Sí. O sea, como si sonríe y vas a ver que vas a estar bien, ¿no? Y dices, somos más complejos. Somos más complejos. Es mucho más complicado que eso. Muchísimas gracias. Siempre es un placer. Gracias. Forma de conclusión. Bueno, pues yo creo que sí es importante que para llegar al perdón también hay que elaborar duelos. Duelo por lo que hubieras querido tener y que no tuviste, ¿no? Por las cosas que hubieras querido hacer y no hiciste. Duelo también por las situaciones que viviste y que tienes que elaborar. Entonces, en ese sentido, implica entrar en un proceso profundo de conexión contigo mismo, de aceptar lo que te sucedió, de un periodo de tristeza y de ir haciendo a un lado los afectos como la vergüenza, que se hablaba en algún testimonio, el enojo, el encono, el deseo de venganza, para eventualmente reconciliarte. Yo creo que el perdón implica reconciliarte con la situación como es y reorganizarte como persona. Pero en ese reorganizarte implica un crecimiento emocional y profundo, ¿no? Claro que sí. Sandy, ¿quieres leer algo? Nos dice en una llamada a manera de conclusión, no somos perfectos ni como hijos, ni como hermanos, ni como padres, y por eso mismo debemos procurar ver los dos lados de la moneda. Importantísimo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias de veras por este día de hoy. Pues que sea un año maravilloso el que está empezando. Gracias a ti que estás siempre del otro lado de la pantalla. Gracias a todo el público. Mi Sandy, gracias por Cris. este año. Gracias. Ha sido increíble. Que sea un año maravilloso. Que sea un año maravilloso y estar juntas ha sido padrísimo. Le he gozado muchísimo. Gracias, mi Sandy. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos de Confianza. Hasta luego.